nos adentramos al periodo colonial de, de la Nueva España. En la clase anterior nos quedamos con este aspecto, la relación de la existencia de lo que son pueblos de indios, villas y ciudades para los españoles. Les comentaba que, de hecho, por ley, se establecía que en el pueblo de españoles o república de españoles solamente vivieran los encomenderos blancos, pero en vista que ellos no atendían la casa en sí, se permitía la entrada de los indígenas y el mercado, el intercambio de los productos también era realizado por los indígenas. Es así como en las ciudades se vuelven puntos importantes de intercambio de productos. Los indígenas de las regiones circunvecinas de las ciudades de indios, perdón, de las ciudades de españoles, iban a intercambiar su producto en este punto. Y en las ciudades, perdón, en las villas de pueblo, en la República de Indios, eh, hicieron algo muy simpático. Uno pudiese esperar que el señor encomendero, un señor encomendero era el conquistador, asignaba a sus allegados, como han dicho Parra en ciertos momentos, que eran judíos y eran gente maleante, realmente no estaban preparados para ser encomenderos. El encomendero iba a ser como el papá de los indígenas, debía coadyuvar, es decir, ayudar a que esta gente indígena se civilizara, que adoptara las costumbres a la usanza occidental, que vistieran como occidentales, que hablaran como occidentales, que tuvieran costumbres y tradiciones occidentales. Pero ¿cómo lo va a hacer un encomendero si es guerrillero, que fue soldado, que está acostumbrado a combatir, está acostumbrado a matar, está acostumbrado a dominar? Pero lo ponen de encomendero. Uno pudiese pensar que vivía en alguna de las casas. Realmente sí tenía un lugar donde él llegaba, pero únicamente llegaba, págueme tributos. Ustedes acuérdense que me deben dar 10 guajolotitos. Ustedes me deben de dar 3 jarras con miel. Existen unas medidas que vamos a ver más adelante. Ustedes me deben dar tantas varas de eh, tela de algodón hilada, ustedes me deben entregar tanta carne, ustedes tanto pescado, ustedes tanta sal. A eso llegaban los encomenderos, ellos vivían en esta zona. ¿Y quién gobernaba los pueblos de indios? Los caciques. Hubieron indígenas que conservaron su poder, que conservaron el rango de dominio dentro de los pueblos. Lo único que tenían que hacer era pagarle tributo cuando estaba determinado por el señor encomendero. Y así funcionaba. Llegaba el señor encomendero, se reunía con el jefe o el cacique de esa república de indios, pasaba 1 o 2 días, oía cuáles son los problemas y se los llevaba. Esto funcionó así por mucho tiempo hasta que llegaron a los oídos de los evangelizadores todas las anomalías que estaban realizando. ¿Cuál era la función del encomendero? Ser papá, coadyuvar, no de explotar,
Y los indígenas empezaron a quejar de que les pedían demasiadas cosas, de que se llevaban a sus hijos, que se llevaban a sus hijas, para que sirvieran en, la- en las ciudades para los españoles o en la República de los Españoles. Y además, ya las indias allá muchas veces eran sometidas por los señores como de su propiedad y tenían hijos y esos venían a ser los mestizos. Los españoles, pero los indígenas se quejan con los religiosos y los religiosos se lo dicen al rey y el rey manda un decreto donde va a quitar esta figura de la encomienda por el exceso de abusos, porque realmente los señores encomenderos no tenían la facultad de gobierno, no estaban educados para gobernar. Ellos vinieron, ¿a qué vinieron a América? A conquistar. ¿Para qué? Para tener más riquezas. Y cuando les dijeron que no iban a tener riquezas así, buenas sus primeras, sino que iban a gobernar un pueblo, para que este pueblo se vuelva cada vez más cristiano y se vuelva cada vez más español, no les daba réditos o no les, las rentas que tenían no eran suficientes y se dedican a la explotación. El rey lo quita y pone otra figura, que de todos modos no funcionó. También sucedió que siguieron explotando. Como les decía, muy tempranamente empieza a existir el uso de la moneda, hacen el cambio del trueque. Este es un cambio significativo y muy importante. Es un cambio como el que se dio. Ustedes de segundo año tienen algunas dificultades, no muchas, en relación al cómo están tomando sus clases de modo virtual. No es lo mismo estar en el salón de clases a estar allí en su casita sentado frente a una pantalla y escuchando al profesor que les indica las tareas y que no se los puede calificar de, de una vez o revisar de una vez para decir esto está bien, esto no está mal, sino tiene que esperar que el profesor, bueno, ustedes tienen que enviar y el profesor revise y después te lo regresa. Es todo un proceso largo. Ustedes estaban acostumbrados a otro proceso dentro del salón de clase, al igual que nosotros como docentes. Sus compañeros de primer año no tienen esa dificultad. Ellos inician secundaria de este modo, con esta nueva modalidad. ¿A qué voy con este punto? ¿Cuál era sus prácticas comerciales de los indígenas? Lo vimos en la segunda unidad, algo que se llama, ¿alguien se acuerda? Juan Carlos, ¿cómo se llamaba? Trueque, Ah, ya lo vieron, lo leyeron. Gracias. no, pero el trueque pues es lo que más se ha hecho en la antigüedad. El trueque era intercambiar productos que ellos le ponían la misma validez. Un guajolotito por 2 tacos de maíz. 2 tacos de maíz por 100 pepitas de cacao. Eh, una, un comal de barro te lo voy a cambiar por eh, una bolsita de pepitas de calabaza. Ellos iban estableciendo cuáles eran los cambios que se iban a dar por los productos. Y vienen los españoles y dicen que eso ya no va a funcionar. Ahora vamos a usar monedas. Vamos a sacar el metal, plata y oro, y los vamos a hacer en moneda. Y eso va a ser la nueva medida para intercambiar productos. Era un negocio redondo. Lo que ellos cobraban en trueque, lo cambiaban por monedas, muchas de las veces. Y muchas veces lo que lo compraban eran los mismos productores porque se quedaban sin el producto que ellos recolectaban, porque ellos no comían el maíz como les había comentado al inicio, o no comían algunas cosas que se producía aquí en América, sino comían otras cosas. Hacían lo que se llama negocio redondo. Pero el uso de la moneda viene a hacer este cambio, así como a ustedes les sucede el cambio de tomar clases de modo virtual. Las nuevas generaciones, si esta pandemia continúa, las nuevas generaciones se van a acostumbrar de, clase es estar frente a una pantalla y tu maestro o tu educador te está hablando a través de esa pantalla o de ese medio digital. Los primeros
que recibieron esta práctica de cambiar el trueque por las monedas les costó trabajo. Pasaron muchísimas generaciones. Quiero comentarles, sí estoy grande, y quiero comentarles que a mí me tocó ver el trueque todavía, y a mi mamá también le tocó vivir el trueque. Decía mi mamá, cuando yo iba a la escuela, hijo, ¿saben cómo le hacíamos? Agarrábamos 2 o 3 huevos de gallina o de pavo, dependiendo de qué fuera. Íbamos en la tienda, pasábamos a la tienda y le decíamos al tendero, ay, me mandó mi mamá a traer esto, ¿me puedes dar así un lápiz? ¿O me puedes dar así una libreta? Y el señor de la tienda le entregaba eso y le decía, también te da para estos chicles, también te da para esta galleta. Y se los cambiaban. Había ese cambio de producto. Cuando me toca ir a trabajar por allá del oriente, en una comunidad perdida entre Quintana Roo y una población que dicen que ni pertenecen a Temozón, ni pertenecen a Tizimín, ahí todavía practicaban, era el año de el 2001, imagínense, hace 20 años, todavía tenían la práctica del trueque. Llegaba la persona con una bolsa de una fruta que se llama tacpa, que creo que no conocen, y quien lo conozca, bienvenido sea. Llegaba ya, se lo entregaba al tendero y el tendero agarraba y le daba otro producto. O llegaban los productores de maíz y le decían, ahí está, ya traje mi maíz, y se llevaban huevo o se llevaban leche. Hacían todavía esta cuestión del trueque. De modo generalizado, ha desaparecido, pero es una práctica indígena que aún sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Desde cuándo empezamos a usar la moneda? Aquí lo menciona, 1536. Ustedes, por ejemplo, creo que nunca han hecho trueque en su vida, ¿o sí? ¿Alguien ha hecho un trueque? Uy, pero Yo, quién sabe yo cuántas maestro, veces que tres pues ya la yo, hace fraude. Ah, bueno. Hay comunidades de Oaxaca, comunidades chapanecas que vienen aquí a Yucatán y que están haciendo eso. Están promoviendo el trueque. Dicen que venden productos orgánicos, traen cacao, traen café, traen miel, todo es orgánico. Y lo cambian por cuestiones que ellos necesitan allá en su comunidad. Tú puedes llegar allá con tela para que ellos construyan o hagan su ropa, hilos, y te ponen un listado de qué productos puedes llevar, y cuando llegas allá te dicen tantos metros de tela o tantos rollos de hilo, te lo puedo cambiar por esta bolsa de café o esta bolsa de cacao, de chocolate, o esta miel que trajimos, o esta sal. Ellos te van dando, pero están tratando de, la palabra que usan es descolonizar. El uso de la moneda es parte de la colonización. Nos cambiaron la mentalidad y nos metieron esta idea del intercambio por medio de la moneda. Y lo que nosotros conocemos como billetes realmente es papel moneda. Y funcionó así: oro y plata. Hoy en día este oro y este plata no llega a nuestras manos, sino que está en el Banco Central. De acuerdo a la cantidad de oro y plata que tiene México, se emiten las monedas que hoy están al corriente y los billetes que están al corriente, pero hay un respaldo en el Banco de México de este papel moneda y este papel metálico, perdón, y esa moneda, dinero metálico que usamos hoy en día, que está puesto en oro y en plata, o está resguardado por medio de bonos de la producción petrolera. Es así como funciona. Otro de los elementos, enfermedades virales y bacterianas que llegan durante el periodo. Unos lo padecieron los indígenas, otros lo padecieron los españoles. Puedes leer el listado de las enfermedades virales y bacterianas, Victoria. Victoria, Mónica.
Sí, maestro. Lean. Leo. Sí, por favor. Viruela, sarampión, tosferina, tifus, rubeola, ¿cómo se llama esto? Rubiola. Rubeola, gripe, otras más. Fiebre amarilla y dengue. Muy bien. Los españoles trajeron la viruela, el sarampión, tosferina, rubiola, gripe, la gonorrea y la sífilis. Lo traen aquí a América y cuando a los indígenas les da, como no tienen la carga viral en sus genes, esto hace, como veremos a continuación, que sus consecuencias sean mortales. A los españoles les daba la viruela, el sarampión, la tosferina, el tifus, otras enfermedades, no necesariamente tenían que llegar a la muerte. Cuando les empieza a dar a los indígenas, pero en un 2x3 se los llevaba, porque no tenían las defensas para poder contrarrestar y aguantar la enfermedad. Conforme va pasando el tiempo, es como la persona que se dedica al cuidado de abejas o aquellos que les gusta atrapar víboras. De tantas veces que los han picado por esos alimañas, su cuerpo empieza a generar una toxina que es contrario o antídoto del veneno que tiene y ya no les pasa absolutamente nada, no tienen esas consecuencias que a los demás les pasa. Por su parte, a los españoles, ellos desconocían la fiebre amarilla causada por un dengue que se llama malaria, por un mosco que da la malaria o fiebre amarilla y el dengue, que también lo produce un mosco. Los que somos de aquí estamos acostumbrados a que nos piquen los mosquitos y padecemos hay veces esas enfermedades y ni cuenta nos damos o no tienen consecuencias catastróficas. En las narrativas se cuenta que la ciudad de Valladolid iba a estar donde como a 20 kilómetros aproximadamente de lo que actualmente es la colonia Yucatán. Se asentaron allá, pero estaban muy cerca de la ciénaga, ya habían creado, ya habían asentado la primera piedra y habían hecho el monumento y aquí habían fundado la nueva ciudad de Valladolid en Yucatán. Que lo que sucede, están muy cerca del puerto del Cuyo, donde existen pantanales y muchas ciénegas y existe mucho los mosquitos que les transmitieron la fiebre amarilla y el dengue y diezmó terriblemente la población y tuvieron que correrse más hacia adentro hasta llegar donde actualmente está Valladolid. Y así como sucedió en esta anécdota que les comento, sucedió en otras partes, por la zona de Tabasco, por la zona de Veracruz, por la zona de Guerrero, cuando se van por Acapulco, donde hay, desde que hay ciénega y hay pantanos, se enferman de estas enfermedades. Cuando estudiaba la carrera, mis compañeros que venían del centro, no sé si Parra, no hay moscos en el centro, allá en la Ciudad de México. Sí, hay, pero casi no es de como No, de que no come tienen seguido. el que produce el dengue, ¿verdad? Ah, se muere, ¿qué, profe? Todos los moscos que ahí son de frío. Ajá, muy bien. Mis compañeros que venían del DF, a mí me dio dengue y a 3 compañeros les dio dengue. Yo seguí yendo a la escuela, como me duele mucho el cuerpo, tengo temperatura, tengo dengue. Y a lo mejor hasta yo llevé la enfermedad a mis compañeros, porque al poco tiempo a ellos se les presenta dengue y se les presenta dengue hemorrágico. A una tuvieron que venir a buscarla que a Yucatán y llevarla de nuevo a la Ciudad de México porque prácticamente se estaba eh, en un cuadro muy grave. Al otro sí le salió un poco de sangre por la nariz, por el dengue hemorrágico, porque no estaban acostumbrados o no tienen lo que nosotros ya tenemos que vivimos acá. Querramos o no querramos, nos pican este mosco que contagia la fiebre amarilla o el dengue y va creando anticuerpos de nosotros y cuando nos vuelve a dar, nos da más leve, cada vez más leve y nos va a dar y nos va a dar como una gripita, pero a ellos que nunca les ha dado, que Profe, están indefensos, sí les arrastra. ¿Qué pasó, a Parra? mí me dio dengue, me dio púrpura y casi me muero.
Don, 50,000, casi tenía menos de 100,000 plaquetas. Y ay todo por Dios, un mosquito. un mosquito te picó. Sí, me dio medicina, me Ah, dio púrpura. ay, sí suele suceder. Por eso cuando nosotros vamos a un lugar, debemos investigar qué vacunas debemos tener antes de llegar allá. Era Playa del Carmen, profe, se suponía que ya llevaba ahí ya tiempo, 4 años. Hay enfermedades que es uno de un millón. Tuve una prima que de un millón de niños, de 100 millones de niños que nacen, nada más uno nace con esa enfermedad. Es una enfermedad que te permite vivir a lo más un mes, lo máximo, pero lo mínimo pueden ser días a un mes y lo máximo hasta 3 meses. Conforme más avanza el tiempo, más se van presentando los síntomas y el bebé va perdiendo todas las habilidades y facultades hasta que ya se le paraliza el corazón, va perdiendo todas las funciones. Es una enfermedad que todavía no han buscado cómo atacarla para poder salvar a quien lo padece. Quien lo Creo que sí, padece, profe, existe prednisona, aunque sí, termina matando a ti de todos modos. sí, hay esa enfermedad que les comento, cuando te lo detectan prácticamente es una condena a muerte. Ya no hay nada que hacer y es irreversible. Y pues es uno de 100 millones de personas que nacen, les da. Ahora, las nuevas enfermedades y la guerra diezmaron la población de un modo muy significativo, creando una situación de, vamos a decirlo de cierto modo, o les voy a comentar, que donde habían 100 personas quedaron aproximadamente entre 10 a 20 personas en un promedio, 80 desaparecieron, ya sea por la enfermedad, ya sea por la guerra. Sofía, ¿puedes leerme estos puntitos? Disminución de la población indígena. Las nuevas enfermedades diezmaron la población indígena, al igual las hambrunas, la fuga de los indígenas hacia los montes, de tal suerte que en solo 100 años hubo una disminución entre un 80% a un 90% de su población, propicio la llegada de la población africana. Okay. ¿De qué modo sucede? Miren, las poblaciones eran alrededor de 35,000. ¿Cuáles son las poblaciones que analizan? Lagos, Tlacotán, Tepatitlán y La Barca. Estamos hablando del Valle de México. En cada uno, en el que menos tenía eran 20,000, para 1530. Terminando la conquista, tenían 20,000 habitantes. El otro 25,000, el otro 30,000 y uno casi aproximadamente 35,000 habitantes. Para 1605, todos ellos ya convergían en un punto de alrededor de 4,000 a 5,000 habitantes. Estamos hablando de una disminución muy significativa en menos de 100 años de esos núcleos poblacionales. Y esto es algo que se va reiterando una y otra vez. ¿Te acuerdan ustedes que cuando vimos en Mesoamérica, en el capítulo de Mesoamérica, habían periodos en que habían ciudades que se abandonaban? Probablemente por guerras y por hambrunas. Lo mismo sucede acá. No quiere decir que toda esta gente de Lagos, Tlacotlán, Tepatitlán y La Barca hayan muerto, sino que abandonaron esos núcleos poblacionales. Sí, una gran proporción murió, pero otros se escaparon hacia los montes para no estar sujetos a lo que les comentaba al inicio de esta gente de los españoles que se dedicaban a la explotación de los indígenas. Ante la falta de manos que pudieran trabajar la tierra de los españoles, introducen a la población negra y llegan los esclavos africanos. Se me olvidaba decir, creo que lo vamos a ver más adelante, que el rey de España prohíbe que los indígenas de América sean esclavos, aunque eso no impidió que se les tratara como tal, que se les encasillara o acasillara o se les tuviera en esos reductos de pueblos de indios. Era casi como esclavos.
inicia la creación de una nueva identidad novohispana. En lo político, se crean dos núcleos poblacionales. Pueblo de indios, gobernado por un cacique. Este cacique era puesto por el encomendero o por el corregidor posteriormente. La administración ya iba a ser diferente. Los españoles, ellos iban a tener el dominio político de la población. Ellos decidían los destinos de esta nueva población novohispana. En lo económico hay cambios en la agricultura y la ganadería. No se perdió el uso de la milpa, pero se introdujo monocultivo de trigo, especialmente. En un tiempo metieron también el cultivo de los olivos y el cultivo de las uvas o la vid, pero por una cuestión de control se tuvieron que llevar todo esto que habían traído anteriormente, a excepción del trigo. Dejaron de producir vino y aceite de oliva en México. Eso tendría que llegar de la Nueva España para que pueda ser utilizado en esta región, porque los productores de vino y los productores de aceite y de aceitunas de España estaban perdiendo, porque aquí en México se producía y se producía muy bien, o en la Nueva España se producía muy bien. Cambio en el aspecto, en la ganadería, pues la introducción de estos nuevos animales, lo que va a ser la res o ganado mayor va a ser la res o toro, como le conocemos, el ganado menor, el borrego, el chivo, entre otras variedades, el burro, el caballo, van llegando y conforme van llegando, pues van haciendo las prácticas. La mula es la mezcla de un burro con una yegua o una yegua con un burro, o perdón, una burra con un caballo. Eso es la mula. Y el buey prácticamente es una res castrada para que agarre mayor volumen y pueda ser dócil y noble para el uso del arado. Introducen nuevas herramientas, entre ellas acabo de mencionar el arado, para la siembra, el uso de metal para el cultivar la tierra, para desmontar, vienen las hachas, las coas y todo, pero ya metálicas, ya no como lo usaban los indígenas. El mestizaje social, como vimos en clases anteriores, se va dando este intercambio en ese tiempo llamado racial de los diferentes grupos culturales que van mezclándose entre sí. Y el último aspecto, lo religioso, la tradición y la costumbre. Iba a ser por obligación, todos los habitantes de la Nueva España iban a ser católicos, porque la España era católica, el rey era católico y todos los que vivieran dentro del territorio eran católicos. De hecho, aunque en sus prácticas pudiesen tener una mezcla de elementos venidos desde España, por supuesto, que iban a ser de judíos, de judeocristianos que vivían en esa zona de la España, elementos árabes, por la conquista que ellos tuvieron durante 800 años, y además de las tradiciones animistas que iban a traer la gente de color del África. Todo esto se va mezclando según las regiones donde se va desarrollando y nos vienen a dar como resultado lo que vemos hoy en día en cuestiones religiosas, de tradición y de costumbre. Vuelvo a repetir, aunque por decreto real, todos los que nacían en la Nueva España eran católicos, quieran o no quieran. Así que los
evangelizadores, los monjes en ese periodo se dedican a bautizar a diestra y siniestra. Creo que hay una imagen que les voy a presentar más adelante donde aparecen el bautizo a los pueblos indígenas. Es impresionante, los tenían enfilados y los empiezan a bautizar con agua. Creo que les he comentado a ustedes que en un tiempo, o sea, no un tiempo muy breve, sino un tiempo muy largo, yo estuve en formación sacerdotal. Y durante ese tiempo de formación sacerdotal veíamos historia de la Iglesia Universal y en mi último año de formación vi historia de México. Decía el maestro doctor en historia que existía la evidencia que en lugares donde no había agua, piensen en Aridoamérica y Oasis América, cuando llegaban los evangelizadores, no les preguntaban si querían o no querían bautizarse, entablaban una relación. Detrás de los evangelizadores venían los soldados, muchas de las veces, y obligaban a los indígenas a bautizarse. Y cuenta de aquel maestro, difunto maestro, ya falleció, que con la saliva bautizaban, porque no había agua en la región. Ellos bautizaban, ponían saliva en el dedo y decían, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del... A ti decían su nombre indígena, de esta hora ya no vas a tener este nombre, ahora vas a ser Juan. Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con saliva. Así fue ese periodo de cambio y transición. Ellos decían, pues sí, te están amenazando, o te bautizas o te mueres, pero me bautizo. Aunque a la larga, cuando se iban los religiosos, las prácticas que ellos tenían de sus antepasados, los continuaban. No se quedó tan marcado la religión como los españoles lo tenían, sino que va a tener una nueva identidad, una nueva forma de manifestarse el cristianismo en esta región de la Nueva España. Y así con cada uno de los aspectos. Para mañana ya vamos a pasar al tema 6, el comercio en la Nueva España. Les va a gustar. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, queja? Ok, espero que a ustedes se les quede algo de todo lo que estamos platicando acerca de este periodo entre la conquista y empezar la nueva colonización que duró 300 años.